Parte 6 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 18. La cascada. En el extremo oriental de Midmérica, cerca de la frontera con Estemérica, había una casa por debajo de la que circulaba un río que se derramaba desde sus cimientos formando una cascada. La diseñó un arquitecto muy conocido de la Edad Mortal, le explicó Curie a Citra, cuando la condujo por una pasarela hasta la puerta principal. La casa estaba abandonada, como podrás imaginar. Un lugar como este no sobreviviría sin atención constante. Se encontraba en unas condiciones lamentables, y a nadie le importaba lo suficiente como para conservarla. Solo la presencia de una segadora traería los fondos necesarios para salvarla. Ahora ha recuperado su antigua gloria. Abrió la puerta y dejó que Citra entrara primero. Bienvenida a la casa de la cascada. La planta principal era una enorme habitación abierta, con suelo de piedra pulida, muebles de madera, una chimenea enorme y ventanas. Muchas ventanas. La cascada estaba justo debajo de una enorme terraza. El sonido del agua que discurría bajo la casa y descendía por la caída era un ruido blanco continuo, aunque relajante. Nunca había estado en una casa con nombre, comentó Citra mientras miraba a su alrededor, haciendo lo que podía por no parecer impresionada. Pero es algo excesiva, ¿no? Sobre todo para un segador. ¿No se supone que deben llevar vidas sencillas? Sabía que su comentario podría enfadar a Curie, pero le daba igual. Su presencia allí significaba que la muerte de Faraday no había servido para nada. Una casa preciosa no era consuelo. La segadora no respondió con ira, sino que se limitó a decir: «No vivo aquí por extravagancia. Es el único modo de preservar este sitio». La decoración parecía haberse quedado congelada en el siglo XX, cuando construyeron la vivienda. Los únicos atisbos de modernización eran unas cuantas interfaces de ordenador muy sencillas en esquinas discretas. Hasta la cocina recordaba a tiempos pretéritos. «Ven, te enseñaré tu cuarto». Subieron por unas escaleras que estaban alineadas a la izquierda y compuestas por láminas de granito en capas. El eco de los pasos retumbaba en la multitud de estantes con libros de la derecha. La primera planta la ocupaba en su totalidad el dormitorio de la segadora. En la segunda había un dormitorio más pequeño y un estudio. El dormitorio tenía muebles sencillos y, como el resto de la casa, contaba con unas ventanas enormes, con marcos de cedro pulido que envolvían 2 paredes enteras. Citra tenía la impresión de haber subido a la casita de un árbol. Tales eran las vistas del bosque. Le gustaba. Y odiaba que le gustara. «Sabe que no quiero estar aquí», comentó. «Por fin, un poquito de sinceridad por tu parte», observó Curie con una leve sonrisa. «Además, sé que no le gusto», añadió Citra. «¿Por qué me acogió?» La segadora la miró con aquellos ojos grises tan fríos e inescrutables. «Que me gustes o no es irrelevante», dijo. «Tengo mis razones». Y dejó sola a la chica en su cuarto sin tan siquiera despedirse. Citra no recordaba haberse quedado dormida. No se había parado a pensar en lo cansada que estaba. Recordaba haberse tumbado en el edredón mientras contemplaba los árboles, escuchando el eterno rugido del río de abajo y preguntándose si el sonido acabaría pasando de calmante a insoportable. Cuando abrió los ojos y se encontró con una incandescencia absoluta, tuvo que entornarlos para ver a Curie, que estaba de pie en el umbral, junto al interruptor de la luz. Fuera había oscurecido. Más que oscuridad era la ausencia de luz, como en el espacio. Todavía oía el río, aunque ni siquiera se intuían los árboles. «¿Se te ha olvidado la cena?», preguntó Curie. Citra se levantó sin hacer caso al repentino vértigo. «Debería haberme despertado usted». «Creo que acabo de hacerlo», repuso la segadora con una sonrisa. La chica bajó las escaleras en dirección a la cocina. La segadora la dejó pasar delante, y entonces se dio cuenta de que no recordaba el camino. La casa era un laberinto. Dobló unas cuantas esquinas que no eran. La segadora no la corrigió. Solo esperó a que la chica encontrara la cocina por su cuenta. «¿Qué querría comer? ¿Qué querría para comer aquella mujer?», se preguntó Citra. «¿Aceptaría en silencio cualquier cosa que le preparaba? ¿Como Faraday?». Pensar en el segador la entristeció, y después la enfadó, aunque no sabía bien con quién enfadarse, así que la rabia empezó a enconársele dentro.
Llegó a la planta baja dispuesta a evaluar los contenidos de la despensa y el frigorífico. No obstante, comprobó con sorpresa que la mesa estaba puesta para dos y que había unos humeantes platos de comida sobre ella. «Me apetecía Hasenpfeffer», dijo la segadora. «Creo que te va a gustar». «No sé lo que es eso». «Mejor que no lo sepas». La segadora se sentó e invitó a Citra a imitarla. Pero ésta no estaba del todo lista porque todavía se preguntaba si no sería una trampa. Curie metió la cuchara en el sustancioso estofado, aunque se detuvo al ver que la chica seguía de pie. «¿Estás esperando una invitación formal?», inquirió. La joven no sabía si la mujer estaba irritada o si le hacía gracia. «Soy una novicia. ¿Por qué iba a cocinar para mí?» «No lo he hecho. Cociné para mí. Daba la casualidad de que tu ruidoso estómago estaba en las inmediaciones». Al final, la chica se sentó y probó el estofado. Sabroso. Un poco fuerte, pero no estaba mal. El dulzor de las zanahorias glaseadas compensaba un poco la intensidad de la carne de caza. La vida de los segadores sería horrible si no nos permitiéramos el placer culpable de una afición. La mía es la cocina. «Está bueno», reconoció Citra. «Gracias». Comieron sin decir mucho más. La chica se sentía rara sin servir de algo en la mesa, así que se levantó y volvió a llenarle el vaso de agua a la segadora. Faraday no tenía aficiones, o al menos no se las confesó a ellos. Al pensar en Rowan, le tembló la mano y derramó un poco de agua en la mesa. «Lo siento, segadora Curie». Cogió su servilleta y secó todo antes de que se extendiera. «Vas a necesitar una mano más firme si quieres ser segadora». De nuevo, la chica no supo si lo decía en serio o con ironía. Le costaba más leer sus ojos que los de Faraday. Y además, interpretar los actos de la gente no era su punto fuerte, ni de lejos. No se percató hasta después de pasar un tiempo con Rowan de que, a su discreta manera, era un maestro de la observación. Citra tuvo que recordarse que ella poseía otras habilidades: velocidad y decisión, coordinación. Tenía que emplearlas si quería... No pudo terminar la idea. No se lo permitió. El territorio al que conducía seguía siendo demasiado horrible para considerarlo. Por la mañana, Curie preparó tortitas de arándanos azules y después salieron a cribar. Mientras que Faraday siempre revisaba sus notas sobre el sujeto elegido y empleaba el transporte público, la segadora tenía un deportivo de la vieja escuela, cuya conducción requería bastante habilidad, y más en una serpenteante carretera de montaña. Este Porsche fue un regalo de un vendedor de coches antiguos, le explicó a la chica. ¿Quería la inmunidad?, preguntó ella, suponiendo que esa sería la intención del hombre. Todo lo contrario, yo acababa de cribar a su padre, así que ya tenía la inmunidad. Espere, ¿usted cribó a su padre y él le regaló un coche? Sí. ¿Es que odiaba a su padre? No, lo quería mucho. ¿Me estoy perdiendo algo? La carretera que tenían delante se enderezó. Curie cambió de marcha y aceleraron. Agradecía el consuelo que le ofrecí después de la criba, le contó a Citra. El verdadero consuelo vale su peso en oro. Aún así, la chica no terminaba de entenderlo, ni lo haría hasta bastante después, aquella misma noche. A la hora de comer, llegaron a una ciudad que estaba a cientos de kilómetros. Algunos segadores prefieren las ciudades grandes. Yo las más pequeñas, explicó Curie. Ciudades en las que quizá no se haya producido una criba desde hace años. ¿A quién vamos a cribar?, quiso saber Citra mientras buscaban aparcamiento. Uno de los inconvenientes de tener un coche desconectado de la red. Lo averiguarás cuando llegue el momento. Aparcaron en una calle principal y después caminaron. No, pasearon por ella. Había gente, pero no estaba abarrotada. El ritmo relajado de la segadora incomodaba a la novicia, aunque no estaba seguro del porqué. Se le ocurrió que, cuando iba a cribar con Faraday, el hombre siempre estaba concentrado en su destino, y su destino era una persona, no un lugar. El sujeto, el alma que iba a cribar. Aunque fuera terrible, de algún modo le hacía sentir más segura. Con Faraday, su empresa tenía un fin tangible. Pero nada en la conducta de Curie indicaba premeditación, y había una razón para ello. Sé una estudiante de la observación, le aconsejó la mujer.
Si quería alguien observador, debería haber elegido a Rowan. La segadora no le hizo caso. Examina los rostros de la gente, sus ojos. ¿Cómo se mueve? ¿Qué estoy buscando? La sensación de que llevan aquí demasiado tiempo, de que están listos para concluir, lo sepan o no. Creía que no se nos permitía discriminar por edad. No se trata de edad, sino de estancamiento. Hay quien se estanca antes de reiniciar el contador por primera vez. Otros pueden tardar cientos de años. Citra examinó a las personas que se movían a su alrededor, todas intentando evitar mirarlas a los ojos y alejarse de la segadora, y su novicia lo más deprisa posible, aunque siempre procurando que no fuera demasiado obvio. Una pareja que salía de una cafetería, un hombre de negocios con su teléfono, una mujer que empezaba a cruzar la calle antes de que se pusiera en verde, pero que después retrocedía, a lo mejor por miedo a que esa imprudencia la llevara a la criba. No veo nada en nadie, comentó Citra, irritada, tanto por la tarea como por su incapacidad de llevarla a cabo. Un grupo de personas salió de un edificio de oficinas, quizá el más alto de la ciudad, con unas 10 plantas. Curie se fijó en un hombre. Le cambió la expresión, que se tornó casi depredadora, mientras lo seguía de lejos con Citra. ¿Ves la postura de los hombros, como si cargara con un peso inevitable? No. ¿Ves cómo camina, con algo menos de intensidad que los que lo rodean? No. ¿Ves que lleva los zapatos rozados, como si ya no le importara? Puede que tenga un mal día, sugirió Citra. Sí, puede. Pero decido creer lo contrario. Se acercaron más al hombre, que no parecía ser consciente de que lo acosaban. Lo único que me falta es verle los ojos para asegurarme, dijo la segadora. Curie le tocó el hombro. Él se giró, y se miraron fijamente una fracción de segundo. Después, el hombre jadeó, porque la hoja de la segadora ya se le había introducido bajo las costillas y le había atravesado el corazón. Había sido tan rápida que Citra ni siquiera lo vio hacerlo. Ni siquiera la vio sacar la hoja. La mujer no ofreció respuesta a la horrible sorpresa del hombre. No le dijo nada. Se limitó a sacar el cuchillo y el hombre cayó. Estaba muerto antes de que tocara la acera. A su alrededor, la gente dejaba escapar gritos ahogados y se alejaba a toda prisa, aunque no demasiado, lo justo para poder observarlo todo a una distancia segura. La muerte era algo desconocido para la mayoría. Necesitaba existir en su propia burbuja, siempre que ellos pudieran permanecer al otro lado y asomarse al interior. La secadora limpió la hoja con una gamuza del mismo color lavanda que su túnica, y entonces fue cuando Citra perdió el control. «¡No le avisó antes!», le espetó. «¿Cómo ha podido hacerlo? Ni siquiera lo conocía, ni siquiera le dejó prepararse». La nube de rabia que emanó de la segadora Curie fue tan potente que era casi visible, y Citra supo que había cometido un terrible error. «¡Al suelo!», chilló Curie, tan fuerte que el eco rebotó una y otra vez entre los edificios de la calle. Citra se hincó de rodillas al instante. «¡La cara sobre la acera! ¡Ahora!». La chica obedeció, su furia apagada por el miedo. Se postró en el suelo con las piernas separadas y la mejilla derecha contra el pavimento, que ardía por culpa del sol. Ahora veía al hombre muerto, que estaba a pocos centímetros de ella y cuyos ojos, a pesar de encontrarse vacíos, no dejaban de contemplarla. ¿Cómo podían unos ojos sin vida seguir mirando? «¿Te atreves a decirme cómo desempeñar mi tarea?». Era como si el mundo se hubiera paralizado a su alrededor. «Te disculparás por tu insolencia y recibirás tu castigo». «Lo siento, segadora Curie». Al oír mencionar el nombre de Curie, un murmullo surgió de los mirones. Era legendaria en todas partes. «¡Convénceme!». «Lo siento muchísimo, segadora Curie», insistió Citra en voz más alta, gritándoselo a la cara del muerto. «Jamás volveré a faltarle el respeto». «Levanta». La segadora ya no hervía de rabia. La chica se puso de pie, furiosa con sus piernas por ser tan débiles, puesto que le temblaban, y furiosa con sus ojos por su incontinencia, ya que derramaban lágrimas que ojalá se evaporaran antes de que las advirtiera la mujer o cualquiera de los presentes. La mundialmente conocida como Gran Dama de la Muerte se volvió, y su novicia la siguió humillada, renqueante,
deseando poder quitarle el cuchillo y clavárselo en la espalda. Y después, furiosa consigo misma por haber pensado semejante cosa. Entraron en el coche y dejaron atrás la acera. Solo cuando estuvieron a una manzana de distancia, volvió a hablar Curie. Bueno, ahora tu tarea consistirá en identificar al hombre, encontrar a sus parientes directos e invitarlos a la casa de la cascada para que pueda concederles la inmunidad. Hablaba sin el menor rastro de la furia de hacía unos instantes. ¿Qué? Era como si la escena de la calle no hubiera sucedido. Aquello pilló a Citra desprevenida y un poco mareada, como si le hubieran sacado todo el aire del vehículo. Tengo 48 horas para concederles la inmunidad. Me gustaría reunirlos en mi casa esta noche. Pero allá atrás, cuando me tenía en el suelo... Sí. Y estaba tan enfadada. La segadora suspiró. Hay una imagen que mantener, querida. Me has desafiado en público, así que no me quedó otra opción que ponerte en tu sitio. En el futuro, es necesario que te guardes tus opiniones hasta que estemos solas. ¿Entonces no está enfadada? Curie meditó la respuesta. Estoy molesta, respondió. Pero bueno, debería haberte advertido sobre lo que iba a hacer. Tu reacción fue justificada, igual que sus consecuencias. Incluso en aquel extremo de la montaña rusa emocional, Citra tuvo que reconocer que la mujer tenía razón. Los novicios debían mantener cierto decoro. Otro segador podría haber elegido un castigo mucho más duro. Regresaron dando una vuelta, y Curie dejó a Citra en un callejón a una manzana del lugar de la criba. Tenía 1 hora para encontrar a la familia y extenderles la invitación. «Y si vive solo, tanto tu trabajo como el mío serán más sencillos», comentó la segadora. La novicia dudaba que hubiera algo sencillo en una criba. Su nombre era Barton Breen. Había reiniciado el contador muchas veces. Había sido padre de más de 20 hijos a lo largo de los años, algunos de los cuales ya tenían más de un siglo. En aquel momento, su familia la formaban su mujer más reciente y sus 3 hijos menores. Ellos serían los que recibieran inmunidad durante 1 año. ¿Y si no vienen?, le preguntó Citra a Curie de camino a casa. Siempre vienen. Y estaba en lo cierto. Llegaron poco después de las 8 de la tarde, sombríos y conmocionados. La segadora les pidió que se arrodillaran en la misma puerta para besarle el anillo y concederles la inmunidad. Después, entre las dos les sirvieron la cena que había preparado Curie. Comida para el consuelo, estofado, judías verdes y puré de patatas con ajo. Se notaba que la familia no tenía hambre, pero comieron por obligación. «Háblame de tu marido», le pidió la segadora a la mujer con voz amable y sincera. Aunque al principio parecía reacia a contar demasiado, pronto no pudo parar de hablar de la vida de su marido. Los críos no tardaron en unirse con sus recuerdos. El hombre pasó rápidamente de ser un sujeto anónimo que encontraron por la calle a un individuo cuya vida incluso Citra empezó a echar de menos, a pesar de no haberlo conocido. Y Curie escuchó de verdad, como si pretendiera memorizar todo lo que contaban. En más de una ocasión se le humedecieron los ojos, reflejo de las lágrimas de una familia. Y entonces la segadora hizo algo muy extraño. Se sacó de la túnica la hoja con la que le había quitado la vida al hombre y la dejó sobre la mesa. «Puedes quitarme la vida, si lo deseas», le dijo a la mujer. La interpelada se quedó mirándola sin comprender. «Es lo más justo. Te he arrebatado a tu marido, y a ellos les he arrebatado a su padre. Seguro que me desprecias por ello». La mujer miró a Citra, como si ella supiera qué hacer. Pero la chica se encogió de hombros, igual de sorprendida por la oferta. «Pero atacar a un segador se castiga con la criba». «No si cuentas con el permiso del segador. Además, ya has recibido la inmunidad. Te prometo que no habrá castigo». El cuchillo seguía en la mesa, entre ellas, y de repente Citra se sintió como los peatones que habían sido testigos de la criba, paralizada al otro lado de un horizonte de sucesos impensables. Curie sonrió con un auténtico cariño. «No pasa nada. Si me atacas ahora, mi novicia me llevará al centro de reanimación más cercano, y en un par de días estaré como nueva». La mujer contempló el cuchillo y los niños, a su madre. «No será necesario», dijo al final.
Curie guardó el cuchillo. Bueno, en tal caso, a por el postre. Y la familia devoró la tarta de chocolate con una pasión que no habían demostrado por el resto de la comida, como si les hubieran quitado un gran peso de encima. Una vez que se hubieron marchado, Curie ayudó a Citra con los platos. Cuando seas segadora, empezó. Seguro que no harás las cosas a mi manera, ni tampoco a la manera de Faraday. Encontrarás tu propio camino. Puede que eso no te procure la redención, puede que ni siquiera te procure la paz, pero evitará que te odies. Entonces, Citra le hizo una pregunta que ya le había planteado antes, porque esta vez sospechaba que quizá obtuviera respuesta. ¿Por qué me acogió, señoría? La segadora lavó un plato. Citra lo secó y por fin Curie dijo algo muy extraño. ¿Alguna vez has oído hablar de un deporte llamado pelea de gallos? La novicia negó con la cabeza. En la Edad Mortal, los indeseables cogían a dos gallos, los metían en una pequeña arena y observaban cómo se peleaban a muerte mientras apostaban por el resultado. ¿Y eso era legal? No, pero la gente lo hacía de todos modos. La vida antes del Nimbo era una mezcla de extrañas atrocidades. Lo que no te han contado es que el segador Goddard se ofreció a cogeros tanto a Rowan como a ti. ¿Se ofreció para hacerse cargo de los dos? Sí, y yo sabía que solo lo hacía para poder enfrentaros un día tras otro y divertirse a vuestra costa, como en una pelea de gallos. Así que intervine y me ofrecí para cogerte. Quise evitaros a los dos la sangrienta arena de Goddard. Citra asintió. Lo comprendía, aunque decidió no comentar que no les había ahorrado pelea alguna. Todavía se enfrentaban a una lucha mortal. Nada cambiaría eso. Intentó imaginarse lo que habría sucedido si Curie no hubiera dado aquel paso. La idea de continuar junto a Rowan no resultaba tan atractiva al saber en manos de quiénes habrían estado. Ni siquiera quería imaginarse cómo se las estaría apañando su amigo con Goddard. Como aquello se había convertido en una noche de respuestas, la chica se atrevió a hacer la pregunta que había planteado, de un modo tan poco apropiado en la calle, antes de que el cadáver del hombre se hubiera enfriado. ¿Por qué cribó a ese hombre sin previo aviso? ¿No se merecía al menos un momento de comprensión antes de la hoja? Esta vez, a la segadora no le ofendió la pregunta. Cada segador tiene su método. Este es el mío. En la era de la mortalidad, la muerte a menudo llegaba sin previo aviso. Nuestro deber es imitar lo que hemos robado a la naturaleza. Y esa es la faceta de la muerte que he decidido recrear. Mis cribas siempre son instantáneas y públicas, para que la gente no olvide lo que hacemos y por qué debemos hacerlo. ¿Pero qué pasó con la segadora que cribó al presidente? La heroína que perseguía la corrupción corporativa que ni siquiera el Nimbo logró erradicar. Creía que la gran dama de la muerte siempre cribaba con un propósito elevado. Una sombra cubrió el rostro de Curie durante un instante, el fantasma de una tristeza que Citra ni siquiera lograba imaginar. Creías mal. Si alguna vez habéis estudiado los dibujos animados de la Era Mortal, recordaréis estos. Un coyote que estaba siempre planeando la muerte de un sonriente pájaro de cuello largo. El coyote nunca tenía éxito. Todo lo contrario. Siempre le salía el tiro por la culata y acababa volando en pedazos. Por un tiro o cayendo desde una altura ridícula. Y tenía gracia. Porque por muy letal que fuera su fallo, siempre estaba de vuelta en la siguiente escena, como si hubiera un centro de reanimación justo al otro lado del fotograma. He visto torpezas humanas que daban como resultado mutilaciones o pérdidas momentáneas de la vida. La gente se cuela por las alcantarillas, le cae encima un objeto, o tropieza y le atropella un vehículo a gran velocidad. Y cuando sucede, los demás se ríen porque, por asqueroso que sea el suceso, esa persona, como el coyote, regresará en un par de días y estará como nueva, sin que la experiencia le haya afectado en ningún sentido. La inmortalidad nos ha convertido en dibujos animados. Del diario de criba de la H.S. Curie. Bebo un traguito y vamos a seguir. Os veo, estáis los de siempre, muchas gracias. Estoy listo para continuar. Capítulo 19. Un acto abominable. Citra no sabía bien qué la llevó a sacar el tema de la pregunta que Curie le había planteado en el cónclave.
Quizá fuera la inesperada cercanía que sintió con la segadora tras verla alimentar a la familia de luto y escuchar de verdad, sus historias sobre el hombre al que había cribado. Aquella noche, Curie entró en el dormitorio de la chica con sábanas limpias. Hicieron la cama juntas. En el cónclave me acusó de mentir, dijo Citra justo al terminar. Mentías. ¿Cómo lo supo? La mujer no sonrió, aunque tampoco la juzgó. Cuando has vivido casi 200 años, algunas cosas resultan obvias. Le lanzó a Citra una almohada y ella la metió dentro de su funda. No empujé a esa chica por las escaleras, confesó. Eso sospechaba. La joven aferraba a la almohada con fuerza. De haber estado viva la habría asfixiado. No la empujé por las escaleras, sino delante de un camión en marcha. Se sentó y le dio la espalda a Curie. No podía mirar a la mujer a la cara y ahora se arrepentía de haber confesado su oscuro secreto de la infancia. Si la gran dama de la muerte te ve como un monstruo, ¿qué clase de monstruo eres? Es un acto abominable, comentó la segadora con voz tranquila, no horrorizada. ¿Murió? Al instante, reconoció. Estaba de vuelta en clase 3 días después, claro, pero eso no cambia lo que hice. Y lo peor es que nadie lo supo. La gente creía que había tropezado, y los demás críos se reían de ella. Ya sabe lo gracioso que es cuando alguien acaba morturiento por su torpeza. Pero no había sido un accidente, y nadie lo sabía. Nadie me vio hacerlo. Y cuando regresó, ni siquiera ella lo sabía. Citra se obligó a mirar a la gran dama de la muerte, que estaba sentada en una silla al otro lado de la habitación, observándola con esos ojos grises suyos tan invasivos. Me preguntó por lo peor que había hecho. Ahora ya lo sabe. La segadora no habló al instante. Se quedó allí sentada, alargando el momento. Bueno, contestó al fin. Vamos a tener que hacer algo al respecto. Rhonda Flowers estaba en pleno aperitivo de media tarde cuando llamaron a la puerta. No le dio mayor importancia hasta unos momentos después, cuando levantó la vista y vio a su madre de pie en el umbral de la cocina, con cara de angustia profunda, y supo que algo iba muy mal. Quieren verte, anunció. Rhonda sorbió los fideos del ramen que le colgaban de la boca y se levantó. ¿Quién es? La mujer no respondió, sino que le dio un abrazo de oso y se deshizo en lágrimas. Entonces, por encima del hombro de su madre, Rhonda las vio. Una chica más o menos de su edad y una mujer con una prenda color lavanda, como las túnicas de los segadores. «Sé valiente», le susurró su madre al oído, desesperada. No obstante, la valentía estaba tan lejos como el terror. No había tiempo para reunir ni fortaleza ni miedo. Lo único que notaba era un repentino cosquilleo en las extremidades y la sensación de estar muy lejos, como en un sueño, como si observara una escena de la vida de otra persona. Dejó a su madre y se acercó a la puerta, donde esperaban las dos figuras. ¿Querían verme? La segadora, una mujer de sedoso pelo plateado y mirada de acero, sonrió. Rhonda jamás habría creído que un segador pudiera sonreír. En las raras ocasiones en las que se había cruzado con uno, siempre parecían muy sombríos. Yo no, pero mi novicia sí, dijo la mujer mientras señalaba a la chica. Aún así, Rhonda no conseguía apartar la mirada de la segadora. ¿Su novicia va a criarme? ¿A cribarme? No hemos venido a cribar, respondió la chica. Después de aquello, brotó el terror que Rhonda debía haber sentido antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se las limpió deprisa mientras llegaba el alivio. «Podrían habérselo dicho a mi madre», protestó y se volvió hacia ella para calmarla. «No pasa nada, no han venido a cribar». Después salió fuera y cerró la puerta, puesto que sabía que, de otro modo, su madre pegaría la oreja para enterarse de lo que sucedía. Había oído que los secadores viajeros aparecían en las casas de la gente para pedir comida y cobijo para pasar la noche, o a veces necesitaban información de alguien por razones que solo ellos conocían. ¿Por qué querrían hablar con ella? «Es probable que no te acuerdes de mí», comenzó la chica, «pero íbamos juntas al colegio hace años, antes de que te mudaras aquí». Mientras Rhonda examinaba el rostro de la visitante, surgió un recuerdo lejano e intentó dar con un nombre.
Cindy algo, ¿no? Citra. Citra Terranova. Ah, sí. Y la situación se volvió incómoda. Como si estar de pie en tu porche con una segadora y su novicia no fuera ya lo bastante incómodo de por sí. Bueno, ¿qué puedo hacer por ustedes, sus señorías? No estaba segura de si un aprendiz se merecía el título de su señoría, pero prefería pecar por exceso de respeto que por su defecto. Ahora que había tenido tiempo para asimilar aquel rostro y meditar sobre el nombre, Ronda la recordaba. Y recordaba que no se habían caído demasiado bien. Verás, ¿recuerdas el día que te caíste delante del camión? Ronda se encogió de hombros sin querer. ¿Cómo iba a olvidarlo? Cuando regresé a clase del centro de reanimación, todos se pasaron varios meses llamándome Ronda Papilla. El atropello del camión quizá fuera lo más molesto que le había pasado en la vida. Estuvo morturienta 3 días enteros y acabó perdiéndose las últimas interpretaciones de su recital de baile. Las demás chicas dijeron que les había ido bien sin ella, lo que solo servía para empeorarlo. Lo único bueno fue la comida del centro de reanimación cuando recuperó la consciencia. Tenían el mejor helado casero que había probado. Era tan bueno que una vez se despachurró solo por volver a probarlo. Pero, por supuesto, sus padres decidieron llevarla a un centro de reanimación baratucho con una comida horrible. ¿Es que estabas allí cuando pasó? Bueno, verás, repitió Citra. Luego respiró hondo y añadió. No fue un accidente. Yo te empujé. ¡Ja! Exclamó Ronda. ¡Lo sabía! ¡Sabía que me había empujado alguien! En aquel momento sus padres la habían convencido de que no había sido intencionado, que alguien había tropezado con ella. Acabó por creérselo, aunque en el fondo siempre había albergado sus dudas. ¡Así que fuiste tú! Siguió gritando, sonriente. Saber que no se había inventado nada era una victoria. En fin, que lo siento, se disculpó Citra. Lo siento mucho, de verdad. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Bueno, verás, dijo de nuevo la chica, como si fuera un tic nervioso. Ser una segadora significa que debo reparar el daño causado por por mis malos actos. Así que quería darte la oportunidad de hacerme a mí lo mismo. Se aclaró la garganta. Quiero que me empujes delante de un camión. Ronda soltó una carcajada ante la sugerencia. Se le escapó sin querer. ¿En serio? ¿Quieres que te empuje delante de un camión en marcha? Sí. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Y a tu segadora le parece bien? La segadora asintió. Apoyo por completo a Citra. Ronda meditó la propuesta. Suponía que era capaz de hacerlo. ¿Cuántas veces se había encontrado con alguien de quien le hubiera gustado librarse, aunque fuera solo de forma temporal? Sin ir más lejos, el año pasado había estado a punto de electrocutar accidentalmente a su compañero de laboratorio de ciencias porque era un imbécil. Al final se dio cuenta de que el chico se ganaría unos 2 días de vacaciones, mientras que ella tendría que terminar el trabajo sola. La situación a la que se enfrentaba ahora era distinta. Era un pase gratis a la venganza. La pregunta era, ¿hasta qué punto deseaba esa venganza? Mira, es tentador y tal, pero tengo deberes y clase de baile después. Entonces, ¿no quieres? No es que no quiera, es que hoy estoy ocupada. ¿Puedo empujarte otro día? Citra vaciló antes de responder. Vale. O mejor todavía, casi prefiero que me invites a comer o algo así. Vale. Pero la próxima vez, por favor, avisa antes para que no le provoques un ataque a mi madre. Después se despidieron. Ronda entró en casa y cerró la puerta. Qué raro, comentó. ¿De qué iba todo eso?, le preguntó su madre. Y como no quería entrar en el tema, la chica respondió. Nada importante. Lo que irritó a la mujer, como ella pretendía. A continuación regresó a la cocina, donde descubrió que el ramen se había quedado frío. Genial. Citra estaba tan aliviada como humillada. Se había pasado años aferrada a aquel delito secreto. Su rencilla con Ronda había sido mezquina, como suelen serlo casi todas las de la infancia. Era por la forma en la que otra chica hablaba de su danza, como si fuera la bailarina con más talento del mundo. Citra estaba en la misma clase que ella, en aquellos tiempos mágicos en los que las niñitas albergaban la ilusión de ser gráciles y lindas. Ronda era la líder de la manada empeñada en
desengañar a Citra de esa ilusión, mediante ojos en blanco y exasperados suspiros cada vez que la niña ejecutaba un paso incorrecto. El empujón no había sido premeditado. Fue un crimen de oportunidad. Y aquel único acto había proyectado una sombra sobre Citra de la que no había sido consciente hasta enfrentarse a la chica. Y a Ronda ni siquiera le había importado. Era agua pasada hacía tiempo. Citra se sentía estúpida por todo. Te das cuenta de que en la era de la mortalidad te habrían tratado de un modo muy distinto, ¿no? La segadora Curie no la miraba mientras hablaba. Jamás apartaba la vista de una carretera cuando conducía. Citra todavía no se había habituado del todo a esa extraña costumbre. Qué raro le resultaba tener que ver el sendero de su viaje para poder recorrerlo. De haber sido la era de la mortalidad, no lo habría hecho, alegó con confianza, porque habría sabido que no volvería. Empujarla había sido como cribarla. Tenían una palabra para eso: asesinato. Citra soltó una risita al oír aquel término arcaico. ¡Qué gracia! Suena raro. Seguro que entonces no les hacía gracia. Curie hizo una rápida maniobra para esquivar una ardilla que estaba en medio de la serpenteante carretera. Después se tomó un momento, cosa poco usual en ella, para mirar a Citra, aprovechando que estaban en un tramo recto. Y el castigo que te has impuesto como penitencia por ese único acto infantil es convertirte en segadora, condenada a arrebatar vidas durante toda la eternidad. No me lo he impuesto yo. ¿Ah, no? Citra abrió la boca para responder, pero se detuvo. Porque ¿y si lo que decía Curie era cierto? ¿Y si en el fondo había aceptado el noviciado con el secador Faraday para castigarse por un delito que solo la importaba a ella? De ser así, era una decisión más dura de lo normal. Si la hubieran descubierto o si hubiera confesado, le habría supuesto unos días de expulsión del colegio. Como mucho. Además de una multa para sus padres y una seria reprimenda. Incluso habría tenido un lado bueno, el miedo de sus compañeros a volver a contrariarla. La diferencia entre la mayoría de la gente y tú, Citra, es que otras personas no habrían vuelto a pesar del asunto después de que reanimaran a la niña. Se les habría olvidado. Faraday vio algo en ti cuando te escogió. Quizás el peso de tu conciencia. Y después añadió: fue ese el mismo peso el que me permitió advertir que mentías en el cónclave. La verdad es que me sorprende que el nimbo no me viera empujarla, comentó Citra, sin darle importancia. En ese momento, Curie dijo una cosa que desató la reacción en cadena que lo cambiaría todo en la mente de la chica. Seguro que lo vio. Hay poco que no vea el nimbo con tantas cámaras en todas partes. Pero también decide qué infracciones merece la pena perseguir y cuáles no. Hay poco que no vea el nimbo. Contaba con grabaciones de casi todas las interacciones humanas desde el instante en que cobró conciencia, pero, a diferencia de lo que sucedía en los días mortales, nunca se abusaba de esa información. Antes de que el nimbo alcanzara la conciencia, cuando lo conocían como la nube, sin más, los criminales, e incluso los organismos públicos, encontraban el modo de espiar las vidas privadas de forma ilegal para utilizar esa información en su beneficio. Cualquier escolar conocía abusos de ese tipo que estuvieron a punto de acabar con la civilización antes de que el nimbo subiera al poder. Desde entonces, no se había filtrado ningún dato personal. La gente esperaba que ocurriera. Profetizaba el fin del mundo a manos de una máquina sin alma. Sin embargo, al parecer, la máquina tenía un alma más pura que los humanos. Observaba a través de 1.000.000 de ojos, escuchaba a través de 1.000.000 de oídos, actuaba o decidía no hacerlo en todas las situaciones que percibía, lo que significaba que, en algún punto de su memoria, acechaba una grabación de los momentos de Faraday el día en que había acabado con su vida. Citra sabía que realizar el seguimiento de dichos movimientos quizá fuera una tarea inútil, pero ¿y si el segador no había decidido cribarse? ¿Y si lo habían empujado, como Citra Ronda hacía tantos años? En ese caso no se trataría de un delito infantil fruto del momento, sino de algo cruelmente premeditado. ¿Y si la muerte de Faraday era, por usar una palabra que le había enseñado Curie, un asesinato? Cuando era joven, me maravillaban la estupidez y la hipocresía de la edad moderna, de la edad mortal. En aquellos tiempos,
El acto voluntario de acabar con una vida humana se consideraba el más atroz de los crímenes. ¡Qué ridiculez! Sé lo difícil que resulta imaginar que lo que ahora es la vocación más importante de la humanidad antes se considerara un delito. Qué estrechez de miras y qué hipocresía la de los hombres y mujeres mortales, puesto que, mientras despreciaban a los que quitaban vidas, adoraban a la naturaleza, que, en aquella época, era la que arrebataba todas las vidas concebidas. La naturaleza consideraba que nacer era una condena a muerte automática, y después se encargaba de esa muerte con despiadada coherencia. Nosotros cambiamos eso. Ahora somos una fuerza mayor que la naturaleza. Por ese motivo, se debe amar a los segadores más que a un glorioso paisaje de montaña. Se los debe adorar más que a un bosque de secuoyas, y se los debe respetar como a una inminente tormenta. Del diario de criba de la H.S. Curie. Traguito de agua y último capítulo de hoy. Vamos a ello. Capítulo 20. Invitado de honor. Voy a morir. Rowan había empezado a repetírselo como un mantra, con la esperanza de que eso lo ayudara a digerirlo. Aún así, no parecía aceptarlo mejor, incluso bajo la tutela de distintos segadores. El edicto pronunciado en el cónclave seguía vigente. Al final de su noviciado, él mataría a Citra, o Citra lo mataría a él. Era un drama demasiado jugoso para que los segadores lo cancelaran solo porque ya no fueran novicios de Faraday. Rowan sabía que no podía matar a Citra, así que el único modo de evitar esa posibilidad era dejarse ganar. Hacerlo tan mal desde ese momento hasta el último cónclave para que no tuvieran más alternativa que concederle el anillo a ella. Y su primer deber como segadora juramentada sería cribarlo. Confiaba en que lo hiciera deprisa y fuera compasiva. El truco era que el fracaso no resultara obvio. Debía parecer que lo intentaba con todas sus fuerzas. Nadie podía conocer su verdadero plan. Estaba a la altura de las circunstancias. Voy a morir. Antes de aquel fatídico día en el despacho del director con Cole Whitlock, Rowan ni siquiera había conocido a nadie que hubiera muerto. La criba siempre había estado, al menos, a 3 grados de separación. El pariente de alguien que conocía a alguien que él conocía. Sin embargo, en los últimos 4 meses había sido testigo de primera mano de decenas de cribas. Voy a morir. 8 meses. Llegaré ya vivo a sus 17 cumpleaños, pero no mucho más. Aunque fuera por elección propia, la idea de convertirse en otra estadística de los registros de los segadores le enfurecía. Su vida había sido un gran montón de nada. El chico lechuga. Creía que la etiqueta era graciosa, como una medalla de honor, pero se había convertido en una acusación. La suya era una vida insulsa y ahora llegaría a su fin. Jamás debería haber aceptado la invitación de Faraday para convertirse en aprendiz. Debería haber seguido adelante con su anodina vida, porque así, quizá, solo quizá, hubiera tenido la oportunidad de hacer algo extraordinario con ella en algún momento. Apenas has pronunciado palabra desde que entraste en el coche. Hablaré cuando tenga algo que decir. Iba con Volta en un Rolls Royce desconectado de la red, que se había mantenido a la perfección desde la era de la mortalidad, y el contraste entre la túnica amarilla del segador y los oscuros tonos tierra del interior del vehículo era notable. Volta no conducía, tenía un chofer. Recorrían un barrio en el que las casas aumentaban poco a poco de tamaño, al igual que sus terrenos, hasta que las residencias desaparecieron del todo detrás de cancelas y muros cubiertos de yedra. Volta, uno de los discípulos de Goddard, llevaba citrinos dorados cosidos en la túnica amarilla. Estaba claro que era un segador novato, que hacía poco que había terminado su noviciado y que tendría unos 20 años. Todavía estaba en una edad en la que numerar la vida parecía importante. Sus rasgos y su piel mostraban tendencias áfricas, lo que hacían que el color de su ropa resultara aún más intenso. Bueno, ¿algún motivo por el que decidieras que tu túnica fuera color meado? Volta se rió. Creo que vas a encajar bien aquí.
Al segador Goddard le gusta que la gente que lo rodee tenga la lengua tan afilada como sus hojas. ¿Por qué le sigues? La sinceridad de la pregunta pareció mostrarle más que la puya urinaria. Volta se puso un poquito a la defensiva. El segador Goddard es un visionario. Ve nuestro futuro. Me interesa mucho más formar parte del futuro de la guadaña que de su pasado. Rowan se giró hacia la ventanilla. Lucía el sol, aunque los cristales tintados lo filtraban, como si se encontraran en medio de un eclipse parcial. Cribáis a cientos de personas a la vez. ¿A ese futuro te refieres? Tenemos la misma cuota que los demás segadores. Eso fue lo único que comentó Volta. Rowan miró al segador, al que de repente le costaba mantener el contacto visual. ¿Con quién te formaste?, le preguntó. Con el segador Neru. Rowan creía recordar que Faraday había estado charlando con Neru durante el cónclave. Parecían llevarse bien. ¿Qué opina de que ahora te juntes con Goddard? Para ti es el honorable segador Goddard, replicó Volta, algo indignado. Y no me podría importar menos lo que opine Neru. Los segadores de la vieja guardia tienen ideas obsoletas. Son demasiado tercos para comprender la sabiduría del cambio. Había dicho el cambio, como si fuera algo tangible, algo que por su propio peso pudiera fortalecer a cualquiera que lo impulsara. Se detuvieron frente a unas puertas de hierro forjado que se abrieron poco a poco para dejarlos pasar. «Aquí estamos», anunció Volta. Un sendero de medio kilómetro acababa en una propiedad palaciega. Un criado los recibió en la entrada y los condujo al interior de la mansión. Rowan se sintió de inmediato agredido por una música de baile muy alta. Había gente de todas partes, de fiesta, como si fuera Nochevieja. Toda la finca parecía ondularse con los estertores de aquel ritmo incesante. Los juerguistas reían, bebían y seguían riendo. Algunos de los invitados eran segadores, y no solo los obvios discípulos de Goddard, sino también otros. Había algunos famosos de poca importancia. El resto era gente guapa, probablemente invitados profesionales. Su amigo Tiger aspiraba a convertirse en uno de ellos, aunque muchos críos lo decían. Tiger iba en serio. El criado los condujo a la parte de atrás, donde había una piscina enorme más propia de un complejo turístico que de una casa. Tenía cascadas y un bar dentro del agua, aparte de más gente guapa que se asomaba a la superficie. Goddard se encontraba en la cabaña que había más allá de la parte profunda de la piscina y que tenía el frontal abierto para poder disfrutar de las festividades. Lo atendía más de una aduladora tecnobarbie. Llevaba su habitual túnica azul, aunque al acercarse, Rowan comprobó que se trataba de una versión algo más fina que la que habían vestido en su cónclave. Su túnica informal. Se preguntó si también guardaría un bañador tachonado de diamantes en el armario. «¡Rowan damisela!», exclamó Goddard cuando se le acercaron. Le pidió a un criado que pasara por allí con una bandeja de bebidas que le diera al chico una copa de champán. Como Rowan no la cogió, Volta lo hizo por él y se la puso en la mano antes de desaparecer entre la muchedumbre y dejar a su acompañante que se las apañara solo. «Por favor, disfrútalo», dijo Goddard. «Solo sirvo Dom Perignon». El chico le dio un trago mientras se preguntaba si un novicio menor de edad podría perder puntos por beber alcohol. Luego recordó que tales normas ya no se le aplicaban, así que le dio otro trago. «He organizado esta pequeña bacanal en tu honor», explicó el segador, señalando a la fiesta que lo rodeaba. «¿Qué quiere decir con en mi honor?» «Justo lo que parece. Esta fiesta es para ti. ¿Te gusta?» El surrealista despliegue de excesos era aún más embriagador que el champán. ¿Pero le gustaba? Sobre todo, se sentía raro, y más todavía sabiendo que él era el invitado de honor. No lo sé. Nunca me habían organizado una fiesta, respondió. Y era cierto. Sus padres habían visto ya tantos cumpleaños cuando nació él que dejaron de celebrarlos. Tenía suerte si al menos se acordaban de regalarle algo. «Bueno, pues que sea la primera de muchas». Rowan tuvo que recordarse que aquel hombre de sonrisa perfecta y que secretaba carisma en vez de sudor era el mismo hombre que los había manipulado a Citra y a él para enfrentarlos en una competición mortal. Costaba no dejarse deslumbrar por su estilo. Y por poco gusto que tuviera el espectáculo,
Estaba claro que le disparaba la adrenalina. El segador le dio unas palmaditas al asiento contiguo para que se sentara, y Rowan ocupó el lugar a su derecha. ¿No dice el octavo mandamiento que los segadores no pueden poseer más que su túnica, su anillo y su diario? Correcto, respondió Godard alegremente. Y yo no poseo nada de esto. La comida la donan unos generosos benefactores, los invitados acuden por decisión propia, y el dueño de esta bella propiedad ha tenido la gentileza de prestármela durante todo el tiempo que desee honrar sus habitaciones. Al mencionar la propiedad, el hombre que limpiaba la piscina los miró un momento antes de regresar a sus labores. Deberías releer los mandamientos, le recomendó Godard. Descubrirás que no hay nada en ellos que exija renunciar a las comodidades que hacen que la vida merezca la pena. Esa deprimente interpretación de los segadores de la vieja guardia es una reliquia de otros tiempos. Rowan no se pronunció al respecto. Había sido la naturaleza humilde y seria de Faraday, característica de la vieja guardia, lo que había impresionado al chico. De haberse acercado a él Godard, con sus reclamos de glamour de estrella de rock a cambio de arrebatar vidas, lo habría rechazado. Pero Faraday estaba muerto, y Rowan se encontraba allí, mirando a unos desconocidos que habían acudido por él. Si es mi fiesta, ¿no debería haber gente que conozca? Un segador es amigo del mundo. Abre los brazos y dale la bienvenida. Godard tenía respuesta para todo. Tu vida está a punto de cambiar, Rowan Damish, dijo mientras agitaba el brazo para señalar la piscina, a los fiesteros, a los criados, y la elaborada selección de alimentos que habían desplegado cerca del lado menos profundo y que no dejaba de reponerse. De hecho, ya ha cambiado. Entre los invitados había una niña que parecía completamente fuera de lugar. Era pequeña, unos 9 o 10 años como mucho, y no hacía ningún caso de lo que le rodeaba mientras se dedicaba a juguetear en la zona menos profunda de la piscina. Parece que uno de sus invitados se ha traído a su hija, comentó Rowan. Esa es Esme, y será mejor que la trates con amabilidad. Es la persona más importante que vas a conocer hoy. ¿Y eso? Esa niña recordeta es la clave para el futuro, así que procura caerle bien. El chico habría seguido intentando sonsacarle más respuestas enigmáticas, pero le llamó la atención una chica preciosa que llevaba un bikini que casi parecía pintado en la piel y que se acercaba a ellos. Se dio cuenta que era demasiado tarde, de que se había quedado mirándola. Ella sonrió. Él se ruborizó y apartó la vista. Ariadne, ¿serías tan amable de darme un masaje a mi novicio? Sí, su señoría, contestó la chica. Puede que más tarde, intervino Rowan. Tonterías, replicó el segador. Tienes que relajarte un poco, y Ariadne tiene unas manos mágicas, muy hábiles con la técnica sueca. ¿Tu cuerpo te lo agradecerá? Ariadne tomó a Rowan de la mano, y con aquel gesto terminó con toda su resistencia. El chico se levantó y se dejó llevar. Si nuestro joven acaba contento con tus servicios, exclamó desde lejos Godard, permitiré que me beses el anillo. Voy a morir dentro de 8 meses. Quizá pueda permitirme algún que otro capricho por el camino, pensó Rowan mientras Ariadne lo conducía a la caseta de masajes. Me inquietan más los que nos adoran que los que nos desprecian. Demasiada gente nos pone en un pedestal. Demasiada gente desea ser como nosotros. Y saber que no podrán serlo jamás aumenta su anhelo, puesto que todos los segadores inician su aprendizaje de jóvenes. ¿Es una ingenuidad pensar que somos, de algún modo, superiores? ¿O es el producto de un corazón depravado? Porque ¿quiénes, sino los depravados, disfrutarían arrebatando vidas? Hace años, durante un tiempo, se formaron grupos que nos emulaban. Vestían túnicas como las de los segadores. Lucían anillos similares a los nuestros. Para muchos, no era más que un juego de disfraces, pero algunos fingían de verdad ser segadores, engañaban a los demás y concedían inmunidades falsas. De todo, menos cribar. Existen leyes que prohíben hacerse pasar por trabajadores de cualquier profesión, pero ninguna por suplantar a un segador. Como el nimbo no tiene jurisdicción sobre la guadaña, no puede aprobar leyes sobre nosotros. Era un problema técnico imprevisto en la separación entre guadaña y Estado. El problema no duró mucho.
En el año de la Pastinaca, en el 63º cónclave mundial, se decidió que se cribara al instante a todos los impostores, en público y del modo más violento posible. Aunque cabría esperar que tal edicto acabara en un baño de sangre, lo cierto es que hubo pocas cribas. Cuando se corrió la voz, los farsantes se quitaron sus túnicas de pega y se escondieron bajo las piedras. A día de hoy, el edicto sigue en vigor, pero rara vez se aplica porque hay pocas personas lo bastante tontas como para hacerse pasar por segador. Aún así, de vez en cuando oigo, en un cónclave el caso excepcional de un segador que se ha encontrado cara a cara con un impostor y ha tenido que cribarlo. Lo habitual es que la conversación se refiera a las molestias que supuso, a que el segador tuvo que después localizar a la familia del farsante y concederle la inmunidad y demás. No obstante, yo me pregunto más por el impostor. ¿Qué esperaba lograr? ¿Era por el atractivo de lo prohibido? ¿Le seducía el peligro de la posible captura? ¿O simplemente estaba tan deseoso de abandonar esta vida que se decidió por uno de los caminos más directos a la aniquilación? Del diario de criba de la H.S. Curie. Y con este capítulo 20 terminamos. Y mañana más y mejor. Sobre todo mejor, porque tengo la voz hoy que está un poco... Pero bueno, mañana mejor. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, que os veo, que sois 4, y me puedo esperar que sé quiénes sois, así que muchísimas gracias. Y nada, mañana más y mejor, así que tengáis un feliz día de nieve otra vez, y salid a pisarla, salid a tirar bolas, disfrutarla un poquito. Así que nada, que os vaya todo muy bien y voy a parar esto. Así que... chao, chao.